Por primera vez en España la población asciende a 49,5 millones de habitantes, pero quédense con este dato. Más de 10 millones de habitantes en España tienen origen extranjero. Más de 10 millones. La población española nacida en el extranjero ha superado por primera vez los 10 millones. Son ya 1 de cada 5 habitantes debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad. Más de 10 millones. O sea que lo que yo he podido comprobar con mis ojos resulta que viene avalado por las cifras, y es que más de 10 millones de personas en España que ya tienen la nacionalidad española, que se pueden considerar nacionales españoles, como decía Tess Sidi hace un par de días, ahora solo te robarán españoles, lo ponía en un tuit. Claro, procesos de nacionalidad. Esas personas han nacido en el extranjero y son nacionales españoles. Más de 10 millones de personas extranjeras ya se pueden considerar a día de hoy nacionales españoles y españoles a todos los efectos. A mí esto me preocupa, francamente. Me parece que en España se está perdiendo la identidad. Lógicamente, para los podemitas y la gente de izquierdas, este no es un problema porque ellos no creen en las fronteras y consideran, también para los liberales, que bueno, los países pueden ser habitados por cualquiera sin sujetarse a ningún tipo de límite. Yo no me encuentro ahí, pero bueno, hay más noticias que en relación a esto a mí me parecen alarmantes. Y la otra noticia que quiero compartir con ustedes, como saben, hace unas 2 semanas Pedro Sánchez anunció que se iba a regularizar a 500,000 de inmigrantes, pero expertos en extranjería sitúan en 2 o 3 millones los inmigrantes que podrían ser regularizados y que el paso siguiente va a ser nacionalizarlos, es decir, que formen parte del Estado español, como un español más. Los mandos policiales, lo publica La Razón, apuntan a la reagrupación familiar, lo que yo señalé hace unos días, para hacer un cálculo correcto de la medida de Pedro Sánchez. Las cifras que maneja el gobierno para la regularización extraordinaria de extranjeros que ya trabajan en España están muy lejos de la realidad. Aquí dice la noticia que ya trabajan en España, pero no es un requisito tener un contrato de trabajo para acceder a esta medida de regularización. Basta con haber residido en España 5 meses, que se aplicará a los que llevan en España hasta el 31 de diciembre del pasado 2025, y no tener antecedentes penales, que aquí se abre otro paréntesis. Ayer yo quise puntualizar esto en Televisión Española, pero por falta de tiempo no me dejaron entrar en el programa de Joaquín Prat. Pero no es que no hayan sido nunca detenidos. Una persona que tenga antecedentes penales y que pueda cancelar por el tiempo transcurrido desde que cometió el último delito sus antecedentes penales, aunque haya delinquido en el pasado, puede ser regularizado en España, puede tener la residencia en España. Los expertos policiales consultados por La Razón creen que en la práctica se podrían beneficiar entre 2 y 3 millones. Personas que son residentes en España, si tienen la residencia, ya pueden acceder a ayudas públicas, gracias a que en un futuro podrán solicitar la reagrupación familiar para atraer a sus parientes más cercanos. No serán solo los padres e hijos, los datos apuntan a que ese proceso afectará a otros niveles de parentesco, explica un mando con años de experiencia en la gestión de inmigración, por ejemplo, a sus padres que estén en una situación de dependencia. El Ejecutivo alcanzó un acuerdo con Podemos para normalizar la situación de decenas de miles de personas que ya estén en nuestro país. Los primeros cálculos apuntaron a 500,000, aunque organismos privados como Funcas creen que ya ascendería a 840,000 personas. La propuesta del Gobierno ha sido criticada por la oposición por un supuesto efecto llamada que crearía. Para ellos es mentira, pero hay gente de Francia que ya está solicitando información para solicitar la residencia en España y, por tanto, poder, llegado el caso, solicitar ayudas públicas. Eso sí, alertan de que el mensaje que se da a las mafias que trafican con personas y a quienes esperan para llegar a España es claro. Lo que les llega es que en algún momento, si llegan y no mueren en el camino, es que se les convertirá en legales.
Lo que no se podrá controlar son los familiares que luego quieran reagruparse con los que ya están aquí, abundan las fuentes. De este segundo proceso es donde sale la cifra de 2 o 3 millones finales que los responsables de la Comisaría General de Extranjería manejan. A los profesionales que luchan contra la trata y la inmigración ilegal les preocupan otros dos aspectos. El primero, la dificultad de adaptar los servicios públicos a un incremento de población tan repentino, y el segundo, a la seguridad. Habla a continuación la noticia de los antecedentes. Hay países que no tienen pues un trámite sencillo para solicitar los antecedentes penales, así que habrá gente que le bastará con presentar para solicitar esta residencia una declaración jurada, es decir, un escrito de puño y pulso en el que manifiesten que no han cometido delitos. No es lo mismo tener una sentencia que un historial policial. La primera puede tardar años en llegar, así que vamos a legalizar a muchos que se dedican a los pequeños robos o al menudeo de drogas. La norma recoge que los interesados tendrán que presentar un documento en el que no aparezca que hayan cometido delitos previamente. El problema, según los mandos policiales, es que tendrán que ser los países de origen, lo que les acabo de comentar, los que emitan ese certificado. De no responder, los extranjeros solo tendrán que aportar una declaración responsable, una declaración jurada, en el que aseguren no tener antecedentes. Bueno, esto en un país del primer mundo es impensable. Que yo venga aquí a vivir a Andorra y que les diga no tengo antecedentes. ¿Cómo lo justifico? Porque lo acabo de poner yo aquí en un papel. Las fuentes jurídicas consultadas creen que si no se modifica este punto, el Real Decreto de Pedro Sánchez para regularizar inmigrantes sería muy fácil de tumbar ante el Tribunal Supremo pidiendo la suspensión cautelar. Si ahora que ya se han iniciado los trámites les vas a quitar tú luego la residencia a esta gente, porque una simple declaración responsable no da por cumplido ese punto de la ley orgánica. Quédense con el dato que les he dicho al principio: superamos los 49,5 millones de población en España y más de 10 millones han nacido ya, pero que ya tienen la nacionalidad. No estamos hablando de los que se van a regularizar como residentes, sino los que tienen la nacionalidad. Ya son más de 10 millones. Ahora viene esta segunda remesa de residentes que están en España y que luego van a solicitar la nacionalidad y la reagrupación, y vayan sumando millones y luego digan que no existe la teoría del reemplazo, que es un bulo de la ultraderecha. Sí, que hay que respetar todas las opiniones menos la de los fascistas como yo. Miren, a mí me parece un problema. Habrá gente que no, habrá gente que esto no lo ve problemático. A mí sí me parece problemático, porque España es una nación, porque las personas que viven en España comparten, aparte del idioma, una forma de vivir, unas costumbres. Pero bueno, parece ser que ahora mismo el significado de nación no significa nada desde el mismo momento en el que regalas la nacionalidad. Y como al frente del Ejecutivo tenemos a un señor que por lo que sea necesita mantenerse en el poder, no solamente por una cuestión personal, también por una cuestión práctica, ahí lo voy a dejar, el presidente del gobierno es capaz de pactar con Podemos la regularización de más de medio millón de inmigrantes, que al final van a ser, según estos expertos, 2 o 3 millones, y al mismo tiempo votar junto con Vox y con Junts, pues que van a incrementar las penas para aquellas personas que son reincidentes, la ley de multirreincidencia, para que puedan cumplir penas de cárcel. La izquierda está totalmente en desacuerdo con esta medida porque considera que es una medida racista, porque se pone el foco en la persona que roba. Ya me dirás tú, ¿qué narices tiene que ver ahí la nacionalidad? Una cosa son las estadísticas, datos objetivos de personas que cometen ese tipo de delitos, normalmente hurtos al descuido, y otra cosa es la pena que se le tiene que poner a una persona. A mí, sinceramente, me da igual que sea español, marroquí o chino, una persona que se dedica por oficio a robar móviles, pero sabe que como roba menos de 400 euros no va a acabar en la cárcel, pues miren, sinceramente, yo creo que independientemente de la nacionalidad esa persona tendría que estar en la cárcel. Ahora, a mí sí me apuran y me dicen: Begoña, hay delincuentes en España que cometen delitos atroces. Sí, habría que incrementar las penas. Incluso yo me llego a plantear la pena capital en algunos casos. Esto es una opinión personal, pero las personas que delincan y proceden de un país extranjero, a mí me parece, por una cuestión económica, a esa persona yo la largo del país y que sea su país el que le imponga una pena y que no pueda volver a pisar suelo español en la vida. En la vida. Luego yo haría, por ser benévola, una discriminación dependiendo del tipo penal cometido, es decir, del delito que haya cometido. Pero así a priori, ¿por qué en España vamos a tener que mantener por H o por B a la gente, ya sea con ayudas públicas o viviendo de PM en un centro penitenciario? En comparación
como viven en sus países, porque yo creo que no es plato de buen gusto y que no, si no se lo pregunten a Ábalos, vivirá en un centro penitenciario. Yo esto, vamos, no lo preferiría, pero hay gente que en su país no tiene nada para comer y que un centro penitenciario es una mejor opción, perdón, una muy buena opción en comparación con lo que ya tenían. Oigan, que es que aquí a los podemitas y a la gente de izquierda se les llena la boca de hablar de solidaridad con el dinero de los demás y que esto no les parece un problema. Claro, como dicen ahora, diferentes sensibilidades. Yo esto no lo veo bien. O sea, los datos están encima de la mesa. Como decía Samuel Vázquez, si vienes a mi país, yo no te voy a decir que profeses mi religión y que entres a una iglesia a rezar, pero tampoco te voy a permitir, o no debería de ser así, que invadas los espacios públicos para profesar tu religión o que te dediques a cubrirle el pelo a las niñas cuando van al instituto. No sé, cosas que están pasando en nuestro país. Por cierto, la inmigración procede sobre todo de Hispanoamérica y de Marruecos. Ahí estamos. Luego es normal que yo vaya a León y de repente me encuentre en el centro comercial al que yo iba cuando era joven, gente que no tiene nada que ver conmigo, mujeres tapadas, mujeres con velo, llenando la última planta del centro comercial, que parecía un campamento. Digo, pero ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? Pues hay gente, señores, que esto les parece bien. A españoles que esto les parece bien. Yo soy favorable a que esos españoles que les parece bien se vayan a los países de origen de esas personas y se queden allí a vivir. Se queden allí a vivir como he hecho yo, que no me gusta cómo está tratando España la libertad de expresión. Pues yo me voy a un país donde se respete mi libertad de expresión. Esta gente que tiene añoranza de vivir en unos países donde a las mujeres, pero eso sí se llaman feministas, se les limiten los derechos, se les tape el pelo, se profesa una religión que es abiertamente machista. Bueno, pues vayan a los países de esa gente, quédense a vivir allí. Pero no vengan aquí a un país de Occidente donde se supone que eso ya lo teníamos superado y que había cierto consenso social en que taparle el pelo a una mujer era machista, que yo lo he dicho muchas veces, yo no lo prohibiría, yo simplemente creo que el problema de la inmigración que tenemos en España es un problema de cantidad, de cantidad. Si no hubiera tantos inmigrantes en España, lo veríamos de otra manera, lo del velo, como se veía cuando yo era joven, una cuestión de libertad religiosa. Pero bueno, no sé, son reflexiones que yo dejo aquí, no sé qué es lo que opinarán ustedes, pero es ilustrativo ver cómo crece el país y que lo que crece es precisamente porque viene de fuera, no lo nuestro, no lo nuestro. En fin, que luego no ataquen tanto a las mujeres españolas con que no quieren tener hijos o que no tenemos tantos hijos como antes, porque a día de hoy, señores, las cosas no están fáciles en el país. Si todas las ayudas que se dedicaran a fomentar la natalidad de otra manera, yo no te digo a base de ayudas, de otra manera, señores, a lo mejor las mujeres se atreverían un poco más, pero a día de hoy, tal y como está el panorama, lo que cuesta pagar una vivienda y lo que cuesta llenar la cesta de la compra, es normal que las mujeres españolas no quieran tener tantos hijos, pero no es que no quieran, es que no pueden, porque otras mujeres en su misma situación en España sí tienen 5 hijos y las españolas no. En fin, que lo dejo aquí, gracias por verme, recuerden que tienen más contenido como siempre en mi canal secundario, Begoña Gerpe Directos, les animo a que le den me gusta al vídeo y ahora, si Dios quiere, nos vemos mañana.